Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 21 del mes de octubre del año 2025. Un martes, señores, con mucha lluvia desde ya. Tenemos una tormenta tropical que pudiera convertirse en huracán con el nombre de Melissa. Pero la verdad es que la noticia que dan los organismos de emergencia realmente no son tan alentadoras porque se habla de que supuestamente pudiera estar lloviendo hasta el próximo sábado y la cantidad de lluvia que se espera es bastante grande, por lo que las autoridades le están pidiendo a aquellas personas que viven en zonas vulnerables que busquen los refugios más cercanos y traten de salir con tiempo ante el inminente paso de Melissa, que probablemente no entre totalmente en lleno a la República Dominicana por el mismo centro, ya que más bien lleva hasta el momento una trayectoria entre Cuba y Haití, pero inminentemente que va a tocar a la República Dominicana, pero con una mayor propensión a esa área. Entonces, muchas veces yo me quedo pensando y digo, bueno, en las situaciones económicas que se encuentra el vecino país de Haití, si se ve afectado por un huracán, sobre todo por los niveles de lluvia que se anuncian que pudieran estar cayendo, sería una situación extremadamente difícil. Yo le digo esto, señores, porque se trata de un pueblo que tiene una miseria increíble. Y si encima de eso usted le agrega una vaguada, bueno, pues sencillamente la situación se tornaría bastante difícil. Ojalá que las inclemencias del tiempo no sean tan severas con el vecino país de Haití, pero la verdad es que es difícil la situación. Nosotros, de toda manera, porque esto es un programa en vivo y nosotros estamos haciendo las conexiones con la Dirección Nacional de Pronóstico. Bueno, mira, nosotros te estamos sacando al aire en vivo del programa Yo Te Escucho. A mí me gustaría, ¿con quién tengo el placer allá? Juan de la Rosa. Juan, dímele a los amigos televidentes cómo está la condición del tiempo en el día de hoy. Desde el programa Yo Te Escucho, N16, Marcelo Carmona de este lado. ¿Para qué provincia? No, el programa de televisión Yo Te Escucho, que es a nivel Marcelo. nacional. Fíjate, tenemos a la tormenta tropical Melissa, se encuentra ya al sur de Haití. Y esa tormenta tropical va a disminuir su velocidad de traslación, fortaleciéndose gradualmente durante los próximos días. Eso va a hacer que gran parte de su campo nuboso siga penetrando hacia la República Dominicana y continúen los aguaceros, como ya están ocurriendo en gran parte del sureste de la geografía nacional, pero en especial hacia el litoral caribeño, hacia la costa caribeña, aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, es donde se esperan los mayores acumulados, pero también hacia San Pedro de Macorís, La Romana y la Altagracia va a llover, así como en el Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez y otras provincias aledañas. Estas precipitaciones podrán provocar en los próximos días inundaciones repentinas, rurales, urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Y es por eso que mantenemos bajo alerta y aviso meteorológico varias provincias. La gente tiene que mantenerse informada, seguir de cerca los lineamientos de los organismos de protección civil y usar el sentido común. Si usted vive en una zona vulnerable a estos riesgos, pues actúe de la manera apropiada. Si usted ve que hay un camino que está inundado, trate de no cruzarlo, evítalo. Y también resguárdese de las tormentas eléctricas,
que van a estar ocurriendo bastante durante los próximos días. Tendremos agua hoy, mañana, pasado, hasta el fin de semana, relacionada con los campos nubosos de esta tormenta tropical. Es decir, que estas lluvias pudieran llegar hasta el sábado, como se ha estado diciendo. Vamos a tener lluvias hasta el sábado, pero las mayores se prevén entre mañana, el jueves y el viernes. Ok, gracias por el informe. Así que los amigos televidentes ya están orientados del Indomé, que le ha traído el informe del tiempo. Ya todo el mundo sabe, señores, que el que vive en zona vulnerable no debe de esperar la última hora que las autoridades vayan a rescatarlo. Y muchas veces uno ve esa actitud del apego a lo que son algunos bienes que tiene la gente, pero también uno trata de entenderlo. Son personas que viven en zonas muy vulnerables. Y para esas personas que viven en esos niveles de carencia tan amplios, como suelen hacerlo muchos que viven a las orillas de ríos y cañadas, la obtención de un mueble, de un electrodoméstico, por sencillo que sea, o de cualquier objeto material, les resulta muy difícil poder comprarlo. Entonces, hay personas insensatas y malos dominicanos que se aprovechan de situaciones como esta, y mientras hay una persona que está luchando por su vida, para sobrevivir, para que no se lo lleve el río, para que no se lo lleve la cañada, entonces hay otros que andan buscando la manera de ver cómo le sustraen los pocos artículos que pueden tener. Y además también hay que destacar que no contamos con la suficiente vigilancia para poder garantizarle a toda esa gente que sus hogares no van a ser afectados por la ola delictiva. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿qué es mejor? ¿Una persona conservar la vida o sencillamente perderla aferrándose a cualquier objeto material que le pueda ser sustraído, que en un momento determinado pudiera ser reemplazable? Uno muchas veces se le parte el alma cuando ve fenómenos de esta naturaleza, lo angustiante que resulta para algunas personas que no solo viven en esos lugares cerca de ríos y cañadas, porque nosotros vivimos en el sector Los Trinitarios, un sector donde la casa cuesta millones de pesos. Sin embargo, el drenaje pluvial es muy malo y hay inundaciones y vehículos que estando en su marquesina quedan anegados. Y a veces no logramos entender por qué la zona oriental, que tiene tantos lugares cavernosos y que tenemos el mar cerca, pudiéramos tener nosotros un acantilado que permita que nosotros no estemos pasando todos los trabajos por los cuales estamos atravesando. Y ese es un episodio que se repite cada vez que hay un fenómeno natural y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque hacer inversiones en drenajes pluvial, hacer inversiones debajo de la tierra, es algo que a las autoridades no les gusta, porque eso nadie lo ve. Y aquí cada faraón quiere su estatua.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República se dirigió y habló acerca de la cumbre de las Américas, en la cual se va a efectuar en el mes de diciembre, y la República Dominicana será el país anfitrión. La primera cumbre de esta naturaleza que se hizo fue en Miami, en los Estados Unidos, y se celebra cada 3 años. Entonces hubo 3 países que no fueron invitados, que fue Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero entonces hay la protesta de otros 3 países que no quieren venir a la cumbre, porque ellos entienden que esa cumbre es hasta cierto punto discriminatoria. Por eso el presidente Lula de Brasil ha dicho que no va a venir, tampoco va a venir de Colombia Gustavo Petro ni Claudia Sheinbaum. Y si usted le suma esos 3 a aquellos 3 que no fueron invitados, entonces nosotros diríamos que tenemos la exclusión de unos 6 países. Y la pregunta que uno se hace ¿es conveniente para un país como la República Dominicana tener hasta cierto punto una diferencia con 6 países del área? Bueno, uno diría que no, pero hay una situación que se da, y es que aunque el evento se está celebrando en la República Dominicana, la verdad es que es controlado por los Estados Unidos, y esos gobernantes que han sido excluidos de esa cumbre son personas que de una forma u otra atentan con el ejercicio democrático de sus diferentes países, y uno dirá que esos son asuntos que de manera interna pudieran esos pueblos estarlo resolviendo ellos sin la injerencia y sin que se vea que de parte de nosotros hay una
subordinación, una obediencia hacia los Estados Unidos que nos obligan y nos tienen como marionetas. No, nada de eso, señores. Ahora, cuando uno va a tocar temas de esta naturaleza, también hay posiciones que a modo personal, cada quien en un momento dado, y creo que de justicia y es de valor, es expresar lo que uno siente. Yo creo que en los momentos actuales, el presidente de Cuba, Daniel Díaz-Canel, se está remontando a una etapa bastante lejana, ya atrasada. ¿Cómo puede ser que en esta altura de juego, Cuba deba de mantenerse, como quien dice, marginado ante el mundo? Nosotros hemos dicho que el bloqueo que Estados Unidos le hace a Cuba no es justo, que debe Cuba ser liberado porque ese es un pueblo valioso, el pueblo cubano, y que de gente buena que merecen vivir una situación económica mejor y no con ese bloqueo que le imponen los Estados Unidos. Pero de la misma manera que nosotros criticamos el bloqueo que le hacen los Estados Unidos a ese pueblo cubano, también criticamos a su presidente que lo tiene sometido a una dictadura en un tiempo moderno donde ya hay una apertura a la democracia a nivel mundial. ¿Cuánto tiene Cuba que no hace unas elecciones? No es justo nosotros estar viviendo de esa manera en una época moderna. Pero si nosotros nos vamos hacia Venezuela, entonces ahí también nos damos cuenta que Nicolás Maduro ha estado gobernando con el cañón y las botas. Y ha mantenido una cuasi dictadura donde no hay ningún tipo de respeto a la soberanía, ni la libertad, ni a la democracia. Lo que ocurrió en Venezuela en las elecciones pasadas es algo como para olvidar y uno tenerlo en el zafacón de la historia como uno de los momentos más difíciles que ha vivido una población que se debe reivindicar y por vía de consecuencia, todavía a esta altura de juego, de manera oficial, no se ha establecido allí en Venezuela, no se ha dado un ganador de las elecciones porque sencillamente Maduro se ha quedado con su gente en el trono. El hecho de que se le otorgara el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es una muestra elocuente de que el mundo entero está viendo la injusticia que se están cometiendo en Venezuela, un país que uno lamenta profundamente la situación por lo que ha estado pasando, porque en momentos muy difíciles la República Dominicana ha tenido a Venezuela como una de sus salvaciones. Yo le digo esto, señores, porque llegó una etapa aquí donde mucha gente prefería irse a trabajar a Venezuela y no a los Estados Unidos, porque era un país donde se ganaba mucho dinero y además se hablaba la lengua española, y los venezolanos fueron buenos anfitriones con los dominicanos en la época de desgracia, por ahí, por los 90, donde la situación económica estaba bastante crítica y donde nosotros también teníamos un gobierno poco democrático como el del doctor Joaquín Balaguer, que oprimía a los jóvenes revolucionarios. Yo recuerdo que en una ocasión, en el año 1978, cuando ganó la presidencia don Antonio Guzmán Fernández, que el doctor Joaquín Balaguer quería desconocer los resultados de las elecciones, uno de los presidentes que en ese entonces se pronunció
y le hizo la advertencia al doctor Joaquín Balaguer fue Carlos Andrés Pérez de allá, de Venezuela, que tenía una estrecha relaciones políticas y de amistad con el doctor José Francisco Peña Gómez, porque los dos formaban parte de la directiva de la Internacional Socialista. Lo que está ocurriendo con Venezuela, un país con tantos millones de pesos, uno de los principales países petroleros, que también tiene una reserva de oro bastante buena y de hierro, hoy se ha ido a pique, porque sus gobernantes utilizaron la plataforma del petróleo para ayudar a algunos países, vendiéndole a uno con precios bajos, a otros también dándole cierta ayuda para que puedan recibir petróleo a cargo de intercambios comerciales de algunos rublos de consumo interno, porque ellos, fundamentados en una política eminentemente petrolera, dejaron caer otros sectores como la agricultura, que de una forma u otra hacen tanta falta en esos países. Uno le agradece la solidaridad, pero también, señores, hay que destacar que cuando uno se pone a ver la forma en que ha tenido Venezuela los últimos gobiernos, de una forma u otra, pudiéramos decir que han asumido una actitud irresponsable con una población que ha tenido que emigrar a diferentes países del mundo, donde usted no encuentra una base democrática, donde las elecciones no son respetadas por el oficialismo. Y en unas condiciones como esa, ¿usted cree que tanto Venezuela, Cuba y Nicaragua pudieran estar sentados como homólogos conversando en una cumbre de las Américas, mientras sus países la gente se está cayendo a pedazos, donde no existe ni el más mínimo atisbo de democracia? Lo que ocurre también en Nicaragua es una situación extremadamente difícil. Un gobernante que él y su esposa son los que tienen el control del gobierno allá, que no se celebran elecciones democráticas, donde incluso los sacerdotes, si a un cura en una homilía se le ocurre disentir con la forma en que el gobierno está aplicando su política, a ese cura lo apresan. Si alguien dice que tiene aspiraciones a la presidencia de la República, también es apresado. Entonces, hay que ver si en medio de ese contexto, aunque uno no tenga esa actitud, vamos a decir, de exclusión, sería pertinente o elegante que esa persona sean incluida. Yo, en términos personal, al margen de lo que pueda decir cualquier otra persona, y considerar que hasta cierto punto la actitud que yo tengo sea una actitud errada, que sea una actitud equivocada, que sea una actitud, pudiéramos decir, de exclusión, poco me importa ganarme esa crítica, porque no es justo que a esta altura de juego un pueblo no tenga la libertad de poder escoger su gobernante, porque en los países que yo le acabo de mencionar, ustedes inscribir una candidatura a la presidencia de la República, eso significa uno de los delitos más graves. Entonces, aunque ya en estos tiempos de la internet, en estos tiempos donde los medios electrónicos, donde un problema de un país afecta a todos los demás, uno piensa en que todos debemos de vivir unidos, porque de una forma u otra, todos nos necesitamos, porque en los momentos difíciles nos brindamos ayuda. Nosotros vemos el caso de Cuba, que se ha convertido en uno de los
mayores importadores de huevos dominicanos, que nosotros le estamos enviando huevos a Cuba. Y ese es un pueblo bueno con el cual sería bueno mantener unas relaciones solidarias. Nosotros vimos que en los tiempos de pandemia se habló de una cantidad de vacunas que Cuba, a pesar de ser un pueblo humilde, le donó a algunos países. Pero, señores, vivir ahora mismo en un total aislamiento, sobre todo por tratar de mantener un gobierno dictatorial violando la voluntad de sus diferentes pueblos, es algo que merece que a esos gobernantes se les mande un mensaje contundente. Yo recuerdo que en uno de los momentos en que la situación de la República Dominicana y Haití estaba más álgida, en un momento donde las contradicciones estaban más acentuadas, escuchamos a Nicolás Maduro decir que el que se mete con Haití se mete con él o se mete con Venezuela. Y nosotros también hemos sido buenos amigos. Él se tendenció. En ese sentido, señores, cabe destacar que esas palabras resultaron un poquito duras para un pueblo como el nuestro. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todos... Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, las actas sobre las notas y las actas de los jueces que fueron evaluados por la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Ruiz Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, se van a dar a conocer en los próximos días. Esa no aceptación por parte de ellos ha sido algo muy criticado
por alguno de los sectores políticos y cosas. Y déjeme decirle que uno realmente quisiera que esos jueces, siendo evaluados y haber mostrado ciertos niveles de desempeño, bueno, pues uno como que le molesta que de una forma u otra no hayan sido reelectos nuevamente. Pero hay una situación, señores. Si nosotros vamos a estar haciéndole evaluaciones a jueces, entonces hay que tratar, antes de soltar todos los caballos y rienda suelta a cualquier tipo de expresión, yo creo que lo que debemos de esperar es que las autoridades, cuando llegue el debido momento, si es necesario, den la explicación de las razones por las cuales no fueron escogidos. Ahora, si hay que escogerlo a todo luego de la evaluación, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es no evaluar a nadie. Porque si no se pueden quitar y dejarlo depende de una evaluación, entonces lo que hay es que no evaluar a nadie y dejarlo ahí. Y en la medida ya que la edad lo haya sacado del sistema, entonces usted puede coger y quitarlo. Pero mientras tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Miren, yo le voy a decir algo. Nosotros ahorita estábamos hablando de las condiciones del tiempo y las cosas, de cómo pudiera estar lloviendo. Se supone que las lluvias van a estar hasta el sábado. Pero nosotros los dominicanos tenemos una peculiaridad. Se habla, hoy es martes, se habla de 2 o 3 días de lluvia. Bueno, pues la gente va a los supermercados y quiere llevarse un saco de arroz, medio de habichuela, y a pesar de que siempre cuando hay estos mal tiempo, entonces colapsa el sistema eléctrico, pero también la gente quiere comprar mucha carne y muchas cosas. Es bueno que haya la disponibilidad del pueblo, sobre todo el poder adquisitivo de poder comprar algunas cosas. Señores, pero tampoco seamos desmedidos y seamos abusivos. Cuando usted va a los anaqueles de los supermercados, usted lo ve vacío. Y hay personas que, pudiendo ser un tanto sopesado y naturalmente sin exponerse a calamidades, pero la gente vacía los anaqueles y hay personas que se llevan cosas que sabe que aunque quiera, no puede consumirla en un mes. Y si nos anuncian 3 días de lluvia, entonces entendemos que tenemos que abastecernos de una manera de dejar a los demás sin nada. De todas maneras, hoy el presidente Luis Abinader, a las 6:30 de la tarde, se va a reunir con la gente del COE y se le va a dar un informe detallado a la población acerca de las medidas de emergencia que pudiera estar adoptando el gobierno. Yo creo que este es un momento para que la persona, si la lluvia se lo permite, porque estoy aquí dentro del estudio, pero para yo llegar aquí, señores, fue bajo un aguacero tendido y la calle
con mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que procede? Que los ayuntamientos hagan su labor de recolección de basura. ¿Ustedes quieren que le diga una cosa? Nosotros tenemos en el municipio Santo Domingo Este muchas inundaciones, pero menos de la que en otros tiempos hemos tenido. Hay mucha gente que ha criticado al alcalde Dio Astacio por unos contenedores de basura, pero déjenme decirle algo. Usted va a Santo Domingo Este y usted no encuentra basura en la calle. Esa basura está en los contenedores. Y para yo ver ese reguero de basura en la calle con animales muertos y muchísimas cosas, prefiero verlo en esos contenedores. En lo que nos vamos ideando probablemente una solución que pudiera ser mejor, porque siempre estamos sujetos a la mejoría. Pero en momentos como este, donde toda esa basura estaban en la acera y los contenedores, los niveles de inundaciones y de insalubridad eran bastante grandes, pero hemos superado eso. Ahora con el alcalde Dio Astacio. Entonces, una cosa lleva a la otra. Vamos a analizar qué es lo más conveniente. Entonces, ahora debe continuar la labor de todos los ayuntamientos. Y procede que todos esos filtrantes sean limpiados. Y ustedes en sus casas tienen que hacerlo con ciertos niveles de cuidado, porque la gente suele, sobre todo estas compañías eléctricas, suelen tirar los cableados de electricidad encima de las azoteas cuando van a hacer los trabajos, y muchas veces hay alambre que están pelados y el agua el agua infectada a través de la bacteria conduce a la electricidad, y son muchas las personas que quedan electrocutadas. Nosotros tenemos algunos precedentes de otros momentos que ha llovido mucho, donde personas mueren electrocutadas en las azoteas de la casa. Entonces, cuando ustedes vean que el agua escampe, bueno, pues sencillamente ustedes van y limpian todos los drenajes que tienen los caños de su casa para evitar el cúmulo de agua ahí, para que no le filtre a la casa, a la azotea, y le produzca ciertos niveles de daño. Todas esas actividades son propicias para hacerlas en este momento. Y además, señores, independientemente de ese tipo de actividad, sobre todo aquellas personas que forman parte de juntas de vecinos, de clubes sociales, deben de ir orientando en sus sectores, o mejor dicho, ubicando los lugares donde están los albergues, donde aquellas personas que están en zonas vulnerables van a ser recibidos. Miren, hay que hacer un llamado a la conciencia, porque hay lugares que hay como cierta pendiente por los declives de la calle. Yo recuerdo, mire, yo me río, tengo que pedirle perdón a Dios. Yo recuerdo, porque en Buenavista Primera, en la calle principal, hay un declive que es bastante grande en la entrada, y en la otra, y en la primera esquina, que es la calle 6, hay una pendiente y hay varias viviendas por ahí. Oye, ustedes saben lo que hacían
algunos comerciantes y algunos abusadores que vivían arriba en esos edificios. Que cuando llegaban aguaceros como este, de arriba de los balcones, lanzaban, oigan bien, para que ustedes vean la falta de conciencia de la gente. Miren, desde los balcones lanzaban toda esa funda de basura que caían explotada ahí. Cuando el agua pasaba, en la calle Penetración no había nada de basura porque una pendiente muy fuerte. Pero al final de la calle 6, eso parecía, mire, eso era un vertedero, eso es como si fuera un depósito de basura. Entonces, señores, así no, así no. Vamos a tener ciertos niveles de conciencia, vamos a ser mejores dominicanos, vamos a tratar de tener un mejor país y vamos a ayudarle a las autoridades en estos momentos a nosotros poder resolver esos temas. Nosotros tenemos muchos planes de asistencia social. Los cabildos juegan un papel muy importante y hay personas que están en una situación vulnerable, que viven el día a día. Nosotros no nos gusta fomentar desde aquí, vamos a pedir una política muy asistencialista, pero también, señores, hay que tener corazón. Hay personas que ustedes saben que viven el día a día y que cuando llegan momentos como este no pueden salir a las calles. Entonces vamos a tratar de tener una mano solidaria y cualquier ayuda que usted tenga y pueda ofrecerle a esas personas que están en estado de vulnerabilidad. Vamos a hacerlo, señores. Vamos a dárselo. Vamos a ayudar a la gente. Que aunque usted no lo crea, cuando usted ayuda a esa persona de tan escasos recursos, Dios esa parte la puede ver. Recuerden que en una ocasión Jesús le dio la salvación a una persona y le dijo, no, yo te voy a salvar, porque cuando yo estuve preso, tú fuiste a verme. Cuando estuve hambre, también me diste de comer. Y él le dijo, Señor, pero yo nunca te visité, ni nunca te di de comer. Y él le dijo, cada vez que tú le diste comida a una gente pobre, cada vez que tú fuiste a la cárcel, yo sentí que me fuiste a ver a mí. El que le da a la gente necesitada, le da a Dios. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve a hablar de los posibles juegos que yo dudo que vaya a haber hoy. Así que vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en el día de ayer hubo un partido, ha habido muerte entre los Blue Jays de Toronto y el conjunto de Seattle. Y los Blue Jays de Toronto salieron por la puerta grande. Vladimir Guerrero Jr. fue el jugador más valioso y Seattle se perdió la oportunidad que nunca ha estado en una serie mundial. La verdad es que ahora inicia este torneo el próximo viernes entre el conjunto de los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. El conjunto de los Blue Jays, vamos a escuchar esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Bien, gracias. Soy yo, Miguel, de aquí de la zona norte, de aquí, de la capital, en Villamella. Adelante, Miguel. Doctor, tengo para informarle que sí, que es importante que se aclare esa situación de que nuestro pueblo está a falta de una buena educación, Sí. una buena orientación, que la gente entienda que la limpieza hay que mantenerla y que no se debe estar tirando basura. Y que aquí debería de aplicarse la ley a toda aquella persona que se atreva a tirar basura, sabiendo que está prohibido hasta por la Constitución Sí. mantener la capital llena de basura. Sí. Yo recuerdo que yo iba por la Máximo Gómez y hubo unas mujeres del ayuntamiento que limpiaron una parte ahí limpiecita y a poco rato ya la gente estaba tirando basura, cácara de guineo. Y eso es una barbaridad, falta de educación. Aquí hay que aplicar la ley, doctor, no sé cuál es su opinión. Así Muchísimas mismo. gracias, yo soy Miguel. Gracias, Miguel. Así mismo es, señor. Hay que aplicar la ley. Pues sí, señores, miren, ese conjunto de Toronto derrotó a los marineros de Seattle en un partido donde Vladimir Guerrero fue el jugador más valioso. Déjeme decirle que ahora viene esta serie entre Toronto y los Dodgers de Los Ángeles y son dos equipos completamente distintos. El de Toronto se distinguió por tener una recia ofensiva, mientras que el conjunto de los Dodgers obtuvo el paso al banderín, sobre todo fundamentado en el picheo. Por eso es que estos dos conjuntos que son tan distintos, uno con un bateo demoledor y otro con un picheo hermético, se van a enfrentar. Es por eso que en la mayoría de los casos los analistas, aquellas en Las Vegas, las apuestas favorecen al conjunto de los Dodgers ante los Blue Jays de Toronto. De todas maneras, nosotros vamos a tener una buena representación en la Serie Mundial porque sin lugar a dudas, ustedes ven que Vladimir fue el jugador más valioso, pero la actuación que ha estado teniendo Teócar Hernández en el conjunto de los Dodgers también ha sido vamos a decir, muy sobresaliente y eso tiene su importancia. Miren, señores, en el día de ayer hubo béisbol de invierno, entonces en otra parte, miren los juegos de hoy ahí. El conjunto de los Leones del Escogido estará visitando a los Gigantes a las 7 de la noche allá en
en San Francisco de Macorís, mientras que el conjunto de los Toros está previsto que viene a visitar al conjunto de los Tigres del Licey, un juego a las 7 de la noche, mientras que las Águilas Ibaeñas estarán visitando a las Estrellas Orientales. Ese partido está pactado también para las 7:30 de la noche. Con la cantidad de agua que cayó en el día de hoy aquí, cerca del Estadio Quisqueya, y me dicen que todavía está cayendo agua, yo dudo que se vaya a jugar béisbol, por lo menos aquí en la capital. Yo tengo más o menos la información de que esta tarde temprano había sol allá en San Francisco de Macorís, pero que estaba tronando mucho y el cielo estaba completamente nublado. Quizá inició a llover, igual que como ha estado ocurriendo aquí. Ese estadio de San Pedro, que es uno de los lugares donde también se habla que va a haber mucha lluvia, ese estadio se inunda. Nosotros sabemos que, sobre todo por el cambio climático que ha habido aquí, pues ya la mayoría de los aguaceros ya están suspendidos. Me informan que ya todos los partidos están suspendidos. Oigan bien, eso tiende a agrietar más el calendario, porque la liga tiene que ver y confeccionar bien esos calendarios, tomando en consideración que por el cambio climático ya la mayoría de los aguaceros, a diferencia de otros tiempos, no se están registrando en el mes de mayo, se están registrando ahora, en esta época. Y ya tenemos 3 juegos suspendidos, se le suman lo de hoy, y se dice que posiblemente esté lloviendo hasta el sábado. La verdad es que este año, al igual que el año pasado también, la liga va a tener un dolor de cabeza para la reasignación de esos juegos, que entiendo que en ocasiones habrá que jugar unos doble partidos. Miren, señores, el tema del béisbol y sobre todo la Serie Mundial ha esclavizado el hecho de que la NBA comienza en el día de hoy. Y la gente realmente lo que ha estado, sobre todo aquí en la República Dominicana, es en el tema del béisbol, pero la verdad es que la República Dominicana tiene como un elemento, yo diría que extraño, porque nosotros somos, después de los Estados Unidos, el país que tiene más peloteros profesionales. Sin embargo, en la NBA nosotros no tenemos tantos jugadores. Ahora vamos a tener la representación de unos 4 jugadores de la NBA. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque en la mayoría de las escuelas dominicanas, yo me atrevería a decir que en el 95% de las escuelas, en todas, hay una cancha de básquetbol. Ustedes van a los barrios y ustedes se encuentran que en esos parques hay canchas de básquetbol. Ustedes ven que en algunas calles hay cancha también, hay aro para jugar básquetbol. Sin embargo, no hay tanto estadio en el país. Sin embargo, el dominicano es duro jugando béisbol, a pesar de que aquí nosotros tenemos una serie de juegos que sin uno saberlo, nuestros muchachos van preparados a las grandes ligas. Ese juego de la plaquita, que uno dobla una placa y tira, y también el juego de vitilla, como su nombre lo dice, vitilla, le da una habilidad a estos muchachos para que ellos puedan desarrollarse en las grandes ligas. Eso es increíble. En una ocasión vinieron unos entrenadores venezolanos que yo diría que son los que más o menos nos están siguiendo los pasos a nosotros. Después de Dominicana, Venezuela está dura en el béisbol. Y ellos analizaban la forma ortodoxa en que el dominicano practica el béisbol y ve que se trata de una costumbre que viene desde niño. Porque es que aquí los muchachos jugando vitilla desarrollan una habilidad bastante grande, pero también
Ustedes saben lo que hacen algunos preparadores. Agarran esos niños y le pichan maíz con un palo de suape, pero imagínense ustedes, dale a una semillita de maíz con un palo de suape, hay que tener una vista 1000x1000. Entonces, cuando usted le lanza la pelota, bueno, pues se ve un blanco bastante fácil. Y yo diría que eso también forma de las habilidades que tiene el dominicano para poder crear una mayor concentración en los peloteros y que tengan mejores reflejos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Hay que destacar que el conjunto de los Leones del Escogido en el día de ayer le puso el número a la casa y le dio la primera derrota al conjunto de las Estrellas, mientras que el conjunto de los Tigres del Licey dispuso del conjunto de los Gigantes, las Águilas Ibaeñas, también ganaron en el día de ayer, y esos fueron los equipos ganadores de ayer. Hoy, todos los juegos suspendidos. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.